Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal, donde cada historia se convierte en una aventura única. Hoy, les traemos El Capitán Tormenta, una obra maestra de Emilio Salgari que los llevará a través de mares agitados, batallas de alto riesgo y un héroe audaz, dispuesto a desafiar su destino. Si eres amante de las novelas de aventura, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros próximos audiolibros. En esta narración, exploraremos juntos la historia del capitán Giovanni da Capistrano, un corsario conocido como el Capitán Tormenta, cuya vida está marcada por la venganza, la lealtad y la búsqueda de justicia. Durante los 15 capítulos, conoceremos su destino entrelazado con traiciones, batallas navales y secretos oscuros. Así que prepárate para embarcarte en esta épica aventura. Capítulo 1. El Capitán Tormenta. La historia comienza en una época turbulenta, cuando el mar era tan salvaje como los hombres que lo surcaban. En las aguas del mar Mediterráneo, donde las naves comerciales y los barcos de guerra navegaban sin tregua, un nombre se destacaba entre los más temidos: Giovanni da Capistrano, conocido como el temido Capitán Tormenta. Giovanni no era un hombre común, sino un corsario cuya presencia era sinónimo de furia y determinación. Hijo de una noble familia veneciana, Giovanni nació en una pequeña isla del Adriático. A temprana edad, sus ojos ya reflejaban una ambición y un coraje inusuales. Sin embargo, el destino que le aguardaba sería muy distinto al de su familia, que esperaba que siguiera una vida de lujo y privilegio. La traición, la lucha y la búsqueda de justicia marcarían su camino. El joven Giovanni, viendo cómo su familia caía bajo las garras de una conspiración que arruinaba su honor y su fortuna, juró vengar a aquellos que lo habían despojado de todo lo que amaba. Fue entonces cuando decidió abandonar su hogar y alistarse como corsario. A bordo de los barcos, Giovanni se transformó, no solo en un hombre de guerra, sino en un líder temido y respetado por su tripulación. Las aguas en las que navegaba no eran las de un simple mar de sal y espuma, sino un océano lleno de secretos, traiciones y confrontaciones. Giovanni no solo luchaba contra sus enemigos, sino contra su propio destino, marcado por la ira y la sed de venganza. Su habilidad para manejar las velas y las armas lo hicieron famoso, y sus maniobras rápidas y mortales en el mar lo convirtieron en una figura legendaria. Pero la historia del Capitán Tormenta no era solo la de un hombre buscando venganza. En su interior, la lucha entre el honor y la venganza se intensificaba con cada batalla que libraba. Había algo en él que lo mantenía firme en su causa, algo que lo hacía más que un simple pirata. Su tripulación lo veía como el capitán invencible, pero dentro de su alma, Giovanni se enfrentaba a una constante tormenta, la del dolor de su pasado, la de las decisiones difíciles que tenía que tomar y la del peso de un destino que lo arrastraba hacia lo desconocido. En la costa de Sicilia, Giovanni hizo su primer contacto con el mundo de los piratas y los corsarios. Los hombres con los que se alió no eran leales a una bandera o a un país, sino a la causa del botín y la supervivencia. Juntos, se prepararon para atacar una flotilla de barcos mercantes que cruzaban el mar, cargados con valiosas mercancías. La oscuridad de la noche favorecía a los corsarios, y Giovanni no dudó en aprovechar la oportunidad para demostrar su destreza y valentía. La noche del ataque fue un espectáculo de violencia y velocidad. Los barcos del Capitán Tormenta atacaron con furia, abordando los mercantes con rapidez y eficacia. Las espadas brillaban bajo la luz de la luna mientras las olas golpeaban los cascos de las naves. El Capitán Tormenta, a la cabeza de su tripulación, mostró su destreza en combate. Pero más allá de la lucha y el saqueo, lo que verdaderamente lo definía era su necesidad de control, de demostrar que era el hombre más fuerte en el mar. Cuando la batalla terminó, Giovanni se encontraba frente a un prisionero importante, el capitán de uno de los mercantes. Este hombre, que había intentado resistirse en vano, miraba al corsario con ojos llenos de odio y miedo. A pesar de la victoria, Giovanni sentía un vacío en su interior. La venganza que había buscado durante tanto tiempo, al tomar el control de las aguas y su destino, no parecía haberlo liberado de su tormento interno. A medida que se alejaba de la costa siciliana con su botín, Giovanni sabía que este era solo el comienzo de su lucha. El Capitán Tormenta, con su mirada fija en el horizonte, comprendió que cada victoria lo acercaba más al final de su viaje, un viaje lleno de violencia, redención y, tal vez, una venganza que nunca podría saciar por completo. Este es solo el primer paso en la historia del Capitán Tormenta. Giovanni da Capistrano está destinado a convertirse en una leyenda,
pero el precio que tendrá que pagar por cada batalla y cada decisión será mucho mayor de lo que imagina. La tormenta no solo ruge en el mar, sino en el corazón del capitán. Capítulo 2. La traición del noble. El capitán Tormenta, o mejor dicho, Giovanni da Capistrano, había llegado a la cima de su nueva vida, pero el precio de su victoria nunca fue fácil de pagar. Los ecos del pasado continuaban persiguiéndolo, como sombras que no se disipaban ni en las horas más oscuras de la noche. Aunque su alma ya estaba acostumbrada a la violencia y la crueldad del mar, la traición, esa vieja amiga del destino, se presentó con un rostro que Giovanni jamás habría esperado. Todo comenzó en Venecia, en la ciudad de los canales, un lugar que Giovanni había dejado atrás, pero al que no había podido olvidar. Allí, su familia, la noble casa de los Capistrano, había sufrido una humillación terrible. Su padre, un hombre respetado por su lealtad a la República, había sido víctima de una conspiración que arruinó su fortuna y su honor. La traición que le había costado a la familia Capistrano la vida de muchos, incluido el hermano mayor de Giovanni, aún ardía como una herida abierta en su corazón. Fue entonces cuando se le presentó la oportunidad de vengarse. Un noble veneciano, el conde Ruggero da San Pietro, quien había sido un cercano amigo de su padre, había jugado un papel crucial en la caída de la familia Capistrano. Ruggero había traicionado a la familia para ganar favores políticos y tierras. Había orquestado la acusación de su padre de ser un traidor a la República, lo que resultó en su ejecución y en la confiscación de los bienes de la familia. Esta traición fue lo que, en definitiva, convirtió a Giovanni en un corsario. Había jurado destruir a aquellos que causaron la caída de su casa, y Ruggero estaba en su lista. Un día, mientras Giovanni navegaba por el mar de Sicilia, llegó a él una carta secreta que cambiaba el curso de los eventos. Era una misiva de un antiguo aliado de su padre, el comerciante y diplomático Lorenzo di San Marco, quien ahora se encontraba en una situación desesperada. En la carta, Lorenzo revelaba que el conde Ruggero había vuelto a conspirar contra Giovanni, pero esta vez no solo se trataba de vengarse del corsario, sino también de destruir todo lo que quedaba de su familia. El conde tenía planes para eliminar a Giovanni y apoderarse por completo de sus tierras, sus riquezas y sus barcos. Este era el momento que Giovanni había estado esperando. La rabia lo consumía, y la idea de enfrentarse a su enemigo cara a cara lo llenaba de una sed de justicia que no podría ser detenida. Así fue como el capitán Tormenta, con su barco y su tripulación leales a su causa, zarparon hacia la costa de Venecia. Pero Giovanni no solo estaba preparado para tomar venganza, también estaba listo para hacer justicia en su propio nombre, para recuperar lo que le pertenecía. Sin embargo, lo que Giovanni no sabía era que la red de traiciones no solo se limitaba a Ruggero. En Venecia, una nueva conspiración se tejía en las sombras, una en la que su propio corazón estaba en juego. Cuando Giovanni llegó a la ciudad, dispuesto a desafiar a su enemigo, encontró que el conde Ruggero no estaba solo. Junto a él, había varios aliados de la alta nobleza veneciana, los cuales se habían reunido con un objetivo común: derrotar al capitán Tormenta y eliminar cualquier vestigio de la familia Capistrano. En la oscuridad de la noche veneciana, Giovanni se reunió con Lorenzo di San Marco en un lugar secreto. El comerciante le reveló que, además de los nobles, había un traidor dentro de la propia tripulación de Giovanni, un hombre que había servido bajo sus órdenes y que, por dinero y promesas de poder, había decidido pasarse al bando de Ruggero. Este traidor era nada menos que el primer oficial de Giovanni, un hombre llamado Alessandro, que había sido su amigo cercano y leal desde que se unieron en la lucha contra los enemigos del corsario. La revelación golpeó a Giovanni como un rayo. Alessandro, el hombre en quien había confiado más que en nadie, había decidido traicionar su causa por una recompensa que Ruggero le había ofrecido: tierras, riqueza y poder. La noticia era aún más desgarradora porque Giovanni había considerado a Alessandro un hermano de armas. Este sentimiento de traición no solo lo llenaba de ira, sino también de desesperación. ¿Cómo podría alguien que había compartido tantas batallas junto a él volverse en su contra? Giovanni sabía que debía actuar rápidamente. Si Alessandro estaba comprometido con la causa de Ruggero, lo que quedaba de la familia Capistrano corría un gran peligro. Y más aún, su vida y la de su tripulación estaban en juego. Sin perder tiempo, Giovanni organizó una reunión secreta con su tripulación más leal y trazó un plan de acción. Sabía que, para ganar esta batalla, no solo debía enfrentarse a Ruggero y sus aliados, sino también al traidor que se escondía en su propio barco. Al día siguiente,
Giovanni se presentó en la villa de Ruggero en las afueras de Venecia. La traición se desveló en un enfrentamiento brutal. Giovanni y su tripulación atacaron con furia, y la batalla entre corsarios y nobles fue feroz. Pero lo que Giovanni no había anticipado fue que Alessandro, su antiguo amigo y oficial, no solo se había aliado con Ruggero, sino que también había instigado una emboscada para matar a Giovanni en el momento oportuno. La lucha fue cruda y violenta, pero la astucia del capitán Tormenta salió a flote. En un giro inesperado, Giovanni logró capturar a Alessandro y lo enfrentó cara a cara en un duelo. Con una daga en mano, Giovanni miró a su antiguo amigo, cuyo rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y odio. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Giovanni, su voz llena de rabia y dolor. Alessandro, con la mirada baja, no pudo evitar confesar su traición. «El oro, el poder, me cegaron. Pero nunca imaginé que tu venganza sería tan despiadada». El duelo fue breve, pero definitivo. Giovanni, con el corazón pesado, le dio el golpe final a su antiguo amigo, terminando con la vida de Alessandro en sus manos. Sin embargo, el sabor de la victoria no le dio paz. La traición, aunque vengada, dejó una marca imborrable en su alma. Después de la confrontación, Giovanni salió victorioso, pero con una amarga sensación de vacío. El traidor había caído, Ruggero había sido derrotado y su familia había sido vengada, pero la lección fue clara: en el mar y en la vida, las traiciones se tejen en las sombras, y nadie, ni siquiera el capitán Tormenta, estaba a salvo de ellas. El capitán Tormenta había ganado la batalla, pero la guerra de su alma continuaba. La traición de un hombre que alguna vez consideró hermano había dejado una cicatriz profunda. Y, aunque el viento a favor le soplaba nuevamente en las velas, Giovanni sabía que su destino estaba marcado por una sombra oscura que nunca lo dejaría. Pero, como siempre, él seguiría adelante, buscando justicia, venganza y, tal vez, redención. Capítulo 3. La revancha del mar. El sol se descolgaba sobre el horizonte, tiñendo el océano de tonos dorados y rojizos, mientras el viento negro, el barco comandado por Giovanni da Capistrano, surcaba las aguas del mar Adriático con una velocidad impresionante. A pesar de la victoria lograda en la costa veneciana, la sensación de triunfo estaba lejos de apaciguar la tormenta interna que Giovanni había desatado dentro de sí mismo. El eco de las traiciones pasadas, como sombras que no lo dejaban en paz, continuaba acechando su mente. Aunque había vengado la muerte de su padre y derrotado al conde Ruggero, el capitán Tormenta sabía que su viaje apenas comenzaba. El mar, que siempre había sido su aliado y su prisión, le ofrecía la posibilidad de encontrar un nuevo propósito. Un propósito que, por algún motivo, aún no se revelaba a sus ojos. Y, como siempre, el destino, tan impredecible como las olas, ya estaba preparando una nueva prueba para Giovanni. Después de la batalla con Ruggero y la eliminación del traidor Alessandro, el viento negro había quedado un tanto deteriorado. Aunque la tripulación del capitán había demostrado su lealtad, no podían evitar los vestigios de desconfianza que se habían sembrado en el aire. La lealtad se había puesto a prueba en momentos críticos, y Giovanni sabía que tendría que reconstruir no solo su barco, sino también el espíritu de su tripulación. Una noche, mientras las velas se izaban al viento y las aguas se agitaban levemente, Giovanni se retiró a su camarote. Allí, se sentó junto a su escritorio, donde una carta amarillenta descansaba sobre la madera. Era de Lorenzo di San Marco, el viejo amigo de su familia, quien había sido una de las pocas personas en quien Giovanni había confiado en los momentos más oscuros. Lorenzo le informaba que, a pesar de la caída de Ruggero, aún quedaban facciones poderosas dispuestas a perseguirlo. El conde había dejado un vacío de poder en la región, y varios nobles ambiciosos estaban dispuestos a llenar ese vacío, no con diplomacia, sino con sangre. Lo peor de todo era que los intereses de estas facciones no solo se centraban en destruir a Giovanni, sino también en arrebatarle lo que le quedaba de sus tierras y su legado familiar. Giovanni sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus enemigos se reagrupaban. El tiempo de las venganzas personales había pasado, pero el de la supervivencia, ese tiempo era ahora. El capitán Tormenta no solo tenía que defender su vida, sino también el honor de su casa, que aún residía en las costas de Sicilia, a salvo, pero vulnerable. A la mañana siguiente, Giovanni reunió a su tripulación en cubierta. El mar era tranquilo, el cielo despejado, y la brisa marina les traía un aire fresco. La guerra aún no ha terminado, comenzó Giovanni, con voz firme.
Aunque la sombra de la traición ha quedado atrás, los enemigos de la familia Capistrano siguen acechando. Nos enfrentaremos a ellos no solo por honor, sino por supervivencia. Este barco no es solo mi nave, es nuestra fortaleza. Aquí, seremos invencibles. Sus palabras, cargadas de autoridad, calaron hondo en sus hombres. La tripulación, que ya lo había seguido por mares turbulentos, sabía que Giovanni no hablaba solo por hablar. Los peligros a los que se enfrentaban eran reales, y la amenaza que pesaba sobre ellos, también. En ese momento, el viento negro comenzó su rumbo hacia el estrecho de Mesina, el pasaje entre Sicilia y la península itálica, una ruta que había sido testigo de incontables batallas, traiciones y tragedias. Giovanni sabía que, al adentrarse en esas aguas, se encontraría con un enemigo aún más formidable, la red de nobles y corsarios que habían sellado su destino. Durante días, el barco navegó sin encontrar rastro de enemigos. La tripulación, aunque cansada, seguía fielmente las órdenes de su capitán. Sin embargo, la calma que parecía envolverlos era engañosa. Giovanni, con su agudo instinto, sentía que algo se cocinaba en las aguas tranquilas. Había un silencio ominoso que lo inquietaba. El mar no siempre ofrecía señales claras, pero Giovanni había aprendido a leer sus inquietudes. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, uno de los vigías del barco gritó desde el mástil: «¡Un barco a lo lejos!». Giovanni se apresuró a subir a la cubierta, donde sus ojos se fijaron en el punto señalado. A lo lejos, una silueta se perfilaba en el horizonte, un barco de guerra, con las velas desplegadas, y una bandera que Giovanni reconoció al instante. Era el Gaviota Negra, una nave conocida por sus acciones despiadadas, y cuya tripulación estaba formada por hombres que no temían mancharse las manos con sangre. «Preparen los cañones», ordenó Giovanni sin titubeos. Sabía que no se trataba de un simple encuentro. Aquellos corsarios no estaban allí para comerciar ni para entablar un diálogo. Era una confrontación inminente, una revancha que el mar le presentaba sin ninguna misericordia. El viento negro comenzó a avanzar con mayor rapidez, y la tensión en la tripulación se podía cortar con un cuchillo. Cada hombre en el barco sabía lo que venía. Giovanni había tenido enfrentamientos antes con corsarios, pero esta vez, el peligro era mucho mayor. El Gaviota Negra era comandado por un hombre temido en todos los mares, el capitán Bartolomé el Cuervo. Un pirata cuya crueldad no conocía límites y que había cruzado caminos con Giovanni en el pasado. Mientras los barcos se acercaban, el aire se llenó del estrépito de los cañones, el crujir de las maderas del viento negro y los gritos de guerra de los hombres. La batalla comenzó. Las olas, en su furia, se elevaban como gigantes mientras los disparos de los cañones resonaban en el mar. Giovanni, con su espada en mano, lideraba a su tripulación con una ferocidad que reflejaba la sangre que había sido derramada por su causa. No solo luchaba por venganza, sino por la supervivencia. El combate se alargó durante horas. Los cañonazos seguían estallando en el aire, mientras las espadas y los cuchillos bailaban en las manos de los hombres. Giovanni se enfrentaba a Bartolomé, un hombre de mirada despiadada, que sabía que este duelo decidiría mucho más que solo la supremacía en el mar. Con un grito de furia, Giovanni se lanzó hacia su enemigo, y los dos se enfrentaron en un combate brutal, una lucha que simbolizaba la guerra eterna entre el hombre y el destino. Pero, como siempre, Giovanni no estaba dispuesto a ceder. Finalmente, con una maniobra rápida, Giovanni dio el golpe mortal a Bartolomé, terminando con el reinado de terror del Gaviota Negra. La batalla había sido ganada, pero Giovanni sabía que, a pesar de esta victoria, el mar aún tenía mucho más reservado para él. El capitán Tormenta había vencido, pero ¿a qué precio? ¿Sería este el final de sus pesadillas o el principio de una nueva tormenta? El sol se ponía lentamente, mientras el viento negro navegaba sobre las aguas calmadas del mar Mediterráneo. Pero en los ojos de Giovanni da Capistrano, se reflejaba una verdad que el viento del mar no podía borrar. Su guerra, su lucha por el honor de su familia y la supervivencia de su tripulación, estaba lejos de terminar. La venganza, aunque saciada por un tiempo, siempre se esconde en las profundidades del océano, esperando su oportunidad para resurgir. Capítulo 4. La trampa del destino. El horizonte del mar Adriático se presentaba ahora como una extensión infinita de agua, de un azul profundo que reflejaba la serenidad del cielo, pero Giovanni da Capistrano sabía que en las aguas tranquilas siempre acechaba el peligro. Su barco,
El viento negro navegaba con la misma imponente figura de siempre, como un buque dispuesto a desafiar cualquier tormenta. Sin embargo, Giovanni sentía que algo siniestro se cernía sobre ellos. La victoria contra Bartolomé había sido significativa, pero la amenaza de nuevos enemigos, ocultos en las sombras del mar, nunca había sido tan palpable. Tras la batalla con los corsarios del Gaviota Negra, Giovanni había decidido dirigirse hacia el puerto de Catania, en Sicilia, para realizar reparaciones al barco y descansar. La tripulación, cansada pero enérgica, se encontraba agradecida por la victoria. No obstante, el capitán no podía relajarse. Algo en su interior le decía que su enemigo más peligroso no estaba en las aguas, sino más allá de ellas, en la tierra firme. En sus pensamientos, las palabras de Lorenzo di San Marco resonaban con fuerza: los que buscan venganza no descansan, Giovanni. Hay más de lo que parece. En las primeras horas del día, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, Giovanni se encontraba en la cubierta del barco observando el mar. Un silencio tenso se había apoderado de la tripulación. Algo en el ambiente le hacía pensar que los vientos no eran los mismos. No era un presagio bueno. Los rumores de los traidores que había dejado atrás, como un eco persistente, llegaban a su mente con más fuerza. Fue entonces cuando el vigía, apostado en el mástil, gritó alarmado: «Un barco a lo lejos, capitán, se acerca rápidamente». Giovanni, con un rápido gesto, miró hacia el horizonte, y en efecto, una silueta se perfilaba contra el cielo. Era una nave que avanzaba con rapidez, movida por un viento favorable. El viento negro no estaba en condiciones de maniobrar con la misma velocidad. Sin embargo, algo más inquietante lo perturbó. El barco que se acercaba no era un barco común. La bandera que ondeaba en su mástil era negra, pero con un símbolo extraño que Giovanni no pudo reconocer. La sensación de peligro aumentó de inmediato. La tripulación, al ver la bandera, comenzó a murmurar entre sí. Había algo en esa nave que les causaba una incomodidad palpable. Giovanni, con su habitual calma y discernimiento, no dudó en dar órdenes precisas. «Preparen las armas, cada uno a su puesto. No sabemos quién es, pero no podemos arriesgarnos». Mientras tanto, Giovanni se dirigió a la popa del barco y comenzó a organizar su pensamiento. Si vienen en son de paz, no debemos mostrar debilidad, pero si es una trampa, no podemos permitir que nos atrapen por sorpresa. La estrategia era crucial, pero lo que Giovanni no podía predecir era que la nave desconocida traía consigo una propuesta peligrosa, una que pondría a prueba no solo su valentía, sino su capacidad para confiar en los demás. La nave se acercó cada vez más. Finalmente, Giovanni vio que una pequeña lancha comenzaba a separarse del gran barco, acercándose al viento negro. En ella viajaban 3 hombres, vestidos con ropas oscuras, con una mirada decidida, pero serena. Al acercarse al barco, uno de ellos alzó la mano en señal de paz. Giovanni, desconfiado, observó sus movimientos. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz baja pero firme. «Venimos en nombre de la casa de los Alighieri», respondió el hombre que parecía ser el líder. «Mi nombre es Marco, y soy un emisario del señor Roberto Alighieri, un noble de la región. Vengo a ofrecerte una propuesta». Giovanni frunció el ceño. No era común que los nobles se involucraran en asuntos de piratería y corsarios, y mucho menos que enviaran emisarios a un hombre como él, conocido por su implacable naturaleza. «¿Qué propuesta traes?». Marco hizo una leve inclinación con la cabeza antes de continuar. «Mi señor desea hacer negocios contigo. Ha oído hablar de tus hazañas y está dispuesto a ofrecerte una alianza. El señor Alighieri tiene recursos y poder en el norte de Sicilia. Juntos podríamos construir un imperio de influencia y riqueza que ni el más grande de tus enemigos podría desafiar. Pero hay algo más». Giovanni lo miró fijamente, sus instintos alertas. Algo en el tono de Marco le decía que las palabras eran solo un preámbulo. «¿Qué más hay detrás de esta oferta?», preguntó, sin rodeos. Marco sonrió, pero de una manera fría. «Mi señor no es un hombre que ofrezca alianza sin esperar algo a cambio. La guerra que tú has librado no ha sido solo una cuestión de honor. Hay otros intereses, Giovanni. El señor Alighieri tiene enemigos poderosos, enemigos que desean verte muerto tanto como a él. Juntos, podríamos protegernos mutuamente, y obtener lo que nos pertenece por derecho». Giovanni, a pesar de la seducción de la oferta, no pudo evitar sentir una presión en su pecho.
El nombre de los Alighieri no le era desconocido. Era una familia poderosa, con contactos en lugares insospechados, pero también conocida por sus métodos oscuros. Giovanni había aprendido a lo largo de los años que los nobles que jugaban en las sombras rara vez eran aliados confiables. La duda se apoderó de su mente. ¿Sería esto una trampa? Te doy un día para pensar en mi propuesta, continuó Marco, pero no olvides que las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Si deseas discutir más detalles, estaré a bordo de la nave. Si aceptas, solo debes enviar una señal. Giovanni no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el hombre. Tras unos segundos, asintió con la cabeza. Volveremos a hablar, pero por ahora, regresa a tu barco. Lo pensaré. Los tres emisarios se retiraron a la lancha y regresaron al barco que los había traído. Giovanni observó cómo se alejaban, sus pensamientos en un torbellino de incertidumbre. ¿Estaba caminando hacia un futuro de poder y riqueza, o simplemente caía en la trampa de un enemigo mucho más peligroso de lo que imaginaba? Mientras el viento negro continuaba su marcha hacia Catania, Giovanni no pudo evitar sentir que el destino, ese mismo que le había jugado tantas malas pasadas, ahora le ofrecía una encrucijada aún más difícil de enfrentar. En el horizonte, los vientos comenzaban a cambiar, como si el propio mar estuviera anticipando la tormenta que se avecinaba. Giovanni da Capistrano sabía que la vida de un capitán nunca era sencilla. Las aguas del mar y las trampas del destino eran impredecibles, y en ese preciso momento, él debía elegir. ¿Se arriesgaría a aceptar una alianza con los Alighieri, un movimiento que podría llevarlo al poder, o desconfiaría de la oferta, arriesgando una guerra aún más devastadora? Las aguas de la vida, como las del mar, a veces no permiten navegar sin tomar decisiones difíciles. El viento negro avanzaba con su curso decidido, pero Giovanni sabía que, en esta ocasión, el verdadero tormentón no lo traería el océano, sino las traiciones que se tejían en las sombras. Capítulo 5. La decisión de Giovanni. La calma de la noche se había apoderado del viento negro. Los vientos soplaban de manera constante, sin causar alteraciones, y las olas se deslizaban suavemente contra el casco del barco. Sin embargo, el capitán Giovanni da Capistrano no lograba conciliar el sueño. En su camarote, las paredes parecían cerrar sobre él, y los ecos de la conversación con Marco Alighieri resonaban en su mente con una claridad angustiante. La propuesta de los Alighieri había calado profundamente en su conciencia. Había oído rumores sobre la familia Alighieri en varias ocasiones, pero nunca había imaginado que su vida podría verse de tal forma entrelazada con la de ellos. Giovanni siempre había sido un hombre de acción, guiado por su instinto y su experiencia, pero esta vez, algo más grande que él parecía estar en juego. La tentación de aceptar una oferta que podría asegurarle poder y riquezas era fuerte, pero las dudas sobre las verdaderas intenciones de los Alighieri no lo dejaban tranquilo. Se levantó de su cama, caminando nerviosamente por el pequeño espacio del camarote. Sus pensamientos se arremolinaban, y no podía encontrar una solución fácil. La guerra que libraba, tanto en el mar como en sus propios pensamientos, lo estaba desgastando. No era solo la perspectiva de una alianza lo que lo perturbaba, sino la idea de que el mundo de la piratería, los traidores y los nobles corruptos estuviera cambiando a su alrededor. Finalmente, Giovanni salió de su camarote y subió a la cubierta del barco. El aire fresco de la noche le dio un respiro. Miró al cielo estrellado, intentando despejar su mente. La luna llena brillaba con fuerza, reflejándose en las aguas del mar Adriático como una senda plateada que parecía llevarlo hacia su destino. Pero, ¿cuál era ese destino? El futuro parecía dividido entre dos caminos igualmente oscuros. A lo lejos, el barco de los Alighieri aún permanecía en el horizonte, la silueta oscura de la nave proyectando una sombra sobre las aguas tranquilas. Giovanni sabía que tenía que tomar una decisión. No podía continuar a la deriva, esperando que el viento o el azar lo guiara. Tenía que elegir entre arriesgarse a aceptar la oferta de los Alighieri y ganar poder, o rechazarla y continuar su camino en solitario, con los riesgos inherentes de la vida de un corsario. Mientras observaba la nave de los Alighieri, escuchó un suave crujido a su lado. Era uno de sus oficiales más cercanos, Alessio, quien había subido en busca de su capitán. ¿Puedo hablar con usted, capitán?, preguntó con una voz baja. Giovanni asintió sin apartar la vista del horizonte. Claro, Alessio, ¿qué sucede? Alessio se acercó y permaneció en silencio por un momento antes de hablar.
He estado observando su comportamiento desde que esos hombres llegaron al barco, y sé que algo lo preocupa. Si desea hablar de ello, estoy dispuesto a escuchar. Giovanni lo miró de reojo. No era un hombre que compartiera fácilmente sus pensamientos, pero sentía que Alessio había sido uno de los pocos en los que podía confiar. Es la oferta de los Alighieri. Me han ofrecido una alianza, una oportunidad de obtener poder y riquezas más allá de lo que podría conseguir por mí mismo. Pero no sé si puedo confiar en ellos. ¿Crees que sería un buen movimiento unirme a ellos? Alessio reflexionó por un instante. Mi capitán, siempre he creído que las alianzas pueden ser tan peligrosas como los enemigos. A veces, los enemigos más peligrosos son los que vienen con una sonrisa en el rostro y promesas de poder. Los Alighieri son conocidos por su astucia. Si decides aceptar, debes estar preparado para las consecuencias. Pero si decides rechazar la oferta, te aseguro que seguirás siendo el hombre que eres, y tus hombres estarán a tu lado. Giovanni permaneció en silencio, contemplando las palabras de su oficial. La lealtad de Alessio siempre había sido inquebrantable, y eso significaba más para él que cualquier otra cosa. Sabía que las decisiones que tomara no solo afectarían su propio destino, sino también el de su tripulación. Lo que me preocupa es lo que hay detrás de esta oferta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?, murmuró Giovanni, casi para sí mismo. Es como si estuvieran esperando que estemos en una posición vulnerable. Siento que hay algo que no me dicen, algo que no puedo ver. Alessio se acercó un poco más, bajando la voz. A veces, el enemigo no muestra sus cartas de inmediato. Pero hay algo que sé con certeza, capitán. Si hay algo que hemos aprendido en este oficio, es que debemos actuar rápidamente cuando la oportunidad se presenta. Si dejamos que la duda se apodere de nosotros, podemos perderlo todo. Pero si mantenemos el control, si tomamos las riendas de nuestra suerte, el destino estará de nuestro lado. Giovanni asintió lentamente. Alessio tenía razón en algo. La duda podía ser tan peligrosa como la acción precipitada. La clave estaba en ser astuto, en observar y entender las intenciones de los Alighieri sin dejarse atrapar por sus promesas. Pero también sabía que no podía actuar solo. Necesitaba el apoyo de su tripulación, su lealtad inquebrantable. Gracias, Alessio. Tus palabras me han dado algo en que pensar. Mañana tomaré una decisión, dijo Giovanni, su voz decidida, aunque sus pensamientos seguían agitados. Alessio asintió y se retiró, dejándole a Giovanni el tiempo que necesitaba para reflexionar. El capitán permaneció allí, mirando la nave de los Alighieri en el horizonte. La decisión estaba cerca. El viento comenzaba a cambiar, y con él, la dirección de su vida. La verdad es que, en ese momento, Giovanni da Capistrano sabía que cualquier paso que diera lo llevaría a un nuevo tipo de guerra. Ya no se trataba solo de luchar contra enemigos visibles en el mar, sino contra las fuerzas invisibles de la traición, la manipulación y el poder. En la mañana siguiente, Giovanni había tomado su decisión. Se acercó al borde de la cubierta y observó el barco de los Alighieri una vez más. Esta vez, no se dejó influenciar por las dudas. Sabía lo que debía hacer, y lo haría con la misma determinación con la que había luchado siempre. El viento negro se giró, y la nave de los Alighieri comenzó a acercarse lentamente. La tormenta que se había levantado en su mente comenzaba a calmarse. No importaba lo que ocurriera a partir de ahora. Giovanni da Capistrano estaba listo para enfrentarse al futuro, para tomar el control de su destino. El mar podía estar lleno de sorpresas, pero él siempre había navegado por aguas turbulentas. El viento de la decisión había comenzado a soplar, y Giovanni da Capistrano se preparaba para lo que vendría. Su destino, aunque incierto, ya no dependería de los caprichos del mar. Él mismo tomaría las riendas de su vida y su futuro, con o sin los Alighieri. Y, como siempre, la tormenta que le esperaba sería solo un nuevo desafío para el capitán del viento negro. Capítulo 6. La sombra de la traición. La mañana siguiente al consejo con Alessio amaneció cargada de una tensión palpable en el aire. Giovanni da Capistrano ya había tomado su decisión, pero el peso de sus pensamientos seguía como una niebla que envolvía su mente. El viento negro se deslizaba con firmeza sobre las aguas del Adriático, sus velas ondeando al ritmo del viento como un reflejo de la incertidumbre que él sentía en su interior. La oferta de los Alighieri no dejaba de rondar en su cabeza, como un espectro invisible dispuesto a atraparlo en su propia trampa.
El capitán se encontraba en la cubierta, observando con detenimiento el horizonte. La nave de los Alighieri había seguido su rumbo sin alteraciones, pero algo dentro de él sentía que estaba siendo observado, como si esa presencia distante estuviera esperando algo más que un simple encuentro. La sensación de que estaba siendo manipulado por fuerzas ajenas se asentaba cada vez más en su pecho. No era solo la ambición lo que lo movía, sino una necesidad insaciable de desvelar los secretos de los Alighieri. Un ligero crujido de las cuerdas y una sombra a su lado lo hicieron volver a la realidad. Era Alessio, su oficial más fiel, que se acercaba con una expresión seria. «Capitán, hemos avistado un barco desconocido a lo lejos», dijo con tono grave, señalando el horizonte. Giovanni frunció el ceño y miró hacia donde su oficial le indicaba. A lo lejos, una silueta oscura se perfilaba contra el cielo despejado. El barco desconocido se acercaba con una velocidad inusitada, y no parecía estar navegando con una intención amistosa. Los ojos de Giovanni brillaron con una mezcla de cautela y alerta. Este era el tipo de sorpresa para la que siempre debía estar preparado. ¿De qué tipo de barco estamos hablando?, preguntó Giovanni, girándose hacia Alessio. Es difícil decirlo, capitán. La nave parece grande, pero sus velas son de un tipo que nunca he visto. El rumbo no parece indicar que se trate de una embarcación mercante. Algo en el aire me dice que hay algo raro con ese barco, respondió Alessio, sus palabras impregnadas de desconfianza. Giovanni asintió, su mente ahora trabajando a 1000 por hora. La tripulación estaba alerta, y la calma de la mañana había desaparecido, reemplazada por una sensación de peligro inminente. Si había algo que había aprendido durante su tiempo como corsario, era que los barcos que no pertenecían a la corriente normal del tráfico marítimo rara vez eran una buena señal. Vamos a acercarnos. Prepárense para cualquier eventualidad, ordenó Giovanni. Sin perder tiempo, se dirigió al timón para ajustar el rumbo del viento negro, dándole un giro hacia la nave desconocida. La tripulación, como siempre, respondió con rapidez, sin necesidad de más palabras. Estaban acostumbrados a las decisiones rápidas y a las confrontaciones que surgían de la nada en su vida de corsarios. A medida que el barco se acercaba, Giovanni podía ver con más claridad los detalles de la nave enemiga. Era grande, mucho más grande de lo que él había anticipado, y la forma de sus velas y mástiles era desconocida. Parecía ser un barco militar o de guerra, pero con algo que no encajaba del todo. Su elegancia, a pesar de la fortaleza visible, sugería que no era un barco cualquiera. Quizás estaba vinculado a los Alighieri, pensó Giovanni, o tal vez era simplemente un cazador solitario en el mar, buscando lo mismo que él, poder y dominio. La tripulación se preparó para lo que estaba por venir, con espadas y cañones listos. No era la primera vez que se encontraba ante una amenaza inesperada, pero el silencio antes del enfrentamiento siempre era lo más tenso. Finalmente, el barco desconocido estuvo lo suficientemente cerca como para que Giovanni pudiera ver una bandera ondeando en su asta. No era una bandera común. Era un estandarte oscuro, con un símbolo que representaba una serpiente enroscada sobre una espada. Un símbolo que Giovanni conocía muy bien, el emblema de los espadachines de la noche, una temida organización clandestina de mercenarios que operaba en las sombras del Mediterráneo. «¡Alerta!», gritó Giovanni, antes de que la tripulación pudiera reaccionar. No solo era un barco enemigo, sino que sus tripulantes no eran simplemente piratas. Eran profesionales, entrenados para la guerra en todas sus formas. Había algo aún más ominoso sobre todo esto. El viento negro no podía enfrentarse a una fuerza tan poderosa sin prepararse adecuadamente. De repente, las velas del viento negro fueron cortadas por un estruendoso rugido. Los cañones del barco enemigo habían disparado, y las primeras descargas hicieron retumbar las maderas del viento negro. Los hombres de Giovanni comenzaron a responder rápidamente, disparando los cañones de su propio barco. Sin embargo, algo se estaba gestando en las sombras, algo que Giovanni no podía ver, pero que estaba comenzando a tomar forma en su mente. ¿Por qué los espadachines de la noche atacaban tan de repente? ¿Qué querían de él? Un grito rompió el aire. Uno de los oficiales del viento negro había caído al mar, impactado por una bala de cañón. La lucha era inminente, y el barco de los espadachines comenzó a aproximarse más, preparando las cadenas para abordar el viento negro. Giovanni no pudo evitar sentir que este ataque no era solo un enfrentamiento más. Algo más estaba en juego, algo mucho más grande que una simple pelea.
En ese momento, la verdad parecía evidente. Los espadachines de la noche no habían venido por lo que el viento negro representaba, sino por algo mucho más valioso, por él. El capitán sabía que este no era un asalto cualquiera. Su vida estaba en juego, y el futuro de su tripulación pendía de un hilo. El tiempo de la indecisión había terminado. La traición ya estaba a las puertas, y solo quedaba una pregunta. ¿Quién estaba detrás de este ataque? Giovanni, con el rostro endurecido, tomó una decisión. Preparen los cañones para la batalla. No dejaré que este barco caiga sin luchar. Con esa orden, el viento negro se lanzó a la batalla, enfrentándose a la oscuridad que se cernía sobre él. La batalla había comenzado. Pero en lo más profundo del alma de Giovanni, algo mucho más inquietante le decía que este enfrentamiento con los espadachines de la noche solo era el preludio de una conspiración mayor, una red de traición que se extendía más allá del horizonte. Capítulo 7. La conspiración en la sombra. La lucha había estallado en un caos sin igual. El rugido de los cañones, las órdenes de batalla y el crujir de la madera bajo el peso de los impactos se entrelazaban en un concierto de desesperación. Giovanni da Capistrano, sin embargo, mantenía la calma. A pesar de la feroz ofensiva de los espadachines de la noche, su mente seguía enfocada en el problema que se cernía sobre él. Sabía que este no era un asalto común. La presencia de estos mercenarios, su habilidad para abordar sin previo aviso y la peculiar bandera ondeando en su barco lo hacían pensar que algo mucho más oscuro estaba en juego. El viento negro respondió al fuego enemigo con una lluvia de cañonazos que vibraron en las entrañas del barco. La tripulación, aunque habituada al combate, sentía el peso de este enfrentamiento, como si la propia vida de su capitán estuviera en juego. Pero Giovanni no podía permitir que el miedo se apoderara de sus hombres. Era necesario mantener la calma para ganar la batalla. «Al abordaje», ordenó Giovanni, con la voz firme y decidida. El barco enemigo, como si hubiera esperado este momento, empezó a acercarse con velocidad. Las cadenas de a bordo ya estaban lanzadas y los primeros hombres de los espadachines de la noche trepaban por los costados del viento negro, sus espadas brillando bajo el sol del mediodía. Pero en medio de este tumulto, algo extraño sucedió. Un hombre de los espadachines se acercó directamente a Giovanni, cruzando la distancia con rapidez, y sin que nadie pudiera detenerlo, se inclinó ante él, un gesto inesperado para un combatiente en medio de la batalla. «Capitán Giovanni da Capistrano», dijo el hombre en un tono bajo, casi susurrante, pero con una firmeza inquietante. «No estamos aquí para pelear con ustedes, sino para hacerle una propuesta». Giovanni lo mirò fijamente, desconcertado. Este giro en los acontecimientos solo aumentaba la tensión. La lucha seguía a su alrededor, pero ese hombre parecía ser un mensaje en sí mismo. «¿Una propuesta?», replicó Giovanni, sin dar crédito a lo que escuchaba, pero sin perder la compostura. «¿Qué clase de propuesta viene de los espadachines de la noche?». El hombre, con una sonrisa apenas visible, se adelantó aún más. «Sabemos lo que está buscando. Usted está al tanto de que el poder no se encuentra solo en la lucha directa, ¿verdad? Hay redes, alianzas que se forjan en la oscuridad, en las que las espadas no tienen cabida. El futuro de los mares está siendo reescrito por aquellos que actúan en las sombras, y el viento negro podría ser parte de este nuevo orden. Pero necesita entender que está en un punto crítico». Giovanni permaneció inmóvil. Las palabras del hombre le sonaron como una amenaza disfrazada de oferta. Sabía que los espadachines de la noche no eran conocidos por su generosidad. No podía confiar en él, pero tampoco podía ignorar lo que decía. La mención de un nuevo orden resonó con fuerza en su mente. «Lo único que quiero es mi libertad y el control de mi barco. No me interesa ningún juego de sombras», dijo Giovanni con firmeza, mientras observaba cómo sus hombres continuaban enfrentándose al enemigo en las cubiertas. El hombre sonrió nuevamente, aunque su expresión no reflejaba ninguna burla, sino una seguridad escalofriante. «Entiendo. Sin embargo, le recomiendo que no se cierre a esta oportunidad. La elección será suya, pero el tiempo es un lujo que no tiene. Nos veremos nuevamente, capitán». Antes de que Giovanni pudiera responder, el hombre dio un paso atrás y desapareció entre los combatientes, como si se desvaneciera en la misma niebla que se había apoderado de su mente. Un escalofrío recorrió su espalda, pero rápidamente lo desechó. La batalla aún no había terminado.
Aun con la sensación extraña que le dejó el encuentro, Giovanni se sumergió de lleno en la lucha. Sus hombres seguían luchando con valentía, resistiendo los embates de los espadachines de la noche. Pero ahora sabía que esto no era una batalla como las demás. Había algo más profundo, algo que él no podía entender aún. Su destino estaba entrelazado con las sombras, y el hombre que acababa de hablarle era solo un mensajero de una red mucho más grande. La lucha continuó durante horas. Al final, el viento negro quedó cubierto con la huella de la batalla, las velas rasgadas, la madera astillada y varios hombres caídos. Sin embargo, la nave enemiga se había retirado, no sin antes lanzar una última mirada hacia Giovanni. Aunque no habían ganado, el hecho de que los espadachines de la noche se alejaran significaba que algo había cambiado en el aire. Giovanni se dirigió a la proa, observando el horizonte. Su mente seguía dando vueltas a las palabras del hombre. El poder, las sombras, un nuevo orden. Sentía que algo mucho mayor estaba en juego. Y en el fondo de su ser, la sensación de que algo o alguien lo estaba manipulando crecía con fuerza. En ese momento, un grito rompió el silencio. «¡Capitán!», exclamó Alessio, acercándose apresuradamente. «Una nave se acerca rápidamente. Es de los Alighieri». El corazón de Giovanni dio un vuelco. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las alianzas que había sospechado, las ofertas que había rechazado, todo parecía conectarse. Ya no era solo una cuestión de mantener el control sobre el viento negro. Estaba inmerso en un conflicto que lo superaba, donde las fuerzas más oscuras jugaban con su destino. «Alistad la tripulación», ordenó Giovanni. «Este no es solo un enfrentamiento más. Nos enfrentamos a algo mucho más grande de lo que imaginamos». Con la llegada de los Alighieri, la historia estaba tomando un giro inesperado, y Giovanni sabía que su vida, y la de su tripulación, dependían de su próxima decisión. La amenaza de los espadachines de la noche había sido solo el primer movimiento en un juego mucho más complejo. Giovanni se encontraba atrapado entre las sombras de una conspiración que se extendía más allá de su comprensión. Pero ahora, con los Alighieri acercándose, las piezas de ese juego empezaban a revelarse, y el destino del viento negro podría depender de una elección que solo él podría hacer. Capítulo 8. El encuentro con los Alighieri. El sol se ocultaba lentamente detrás de la línea del horizonte, tiñendo el cielo con tonos rojizos y dorados que, aunque hermosos, no lograban apaciguar la tensión que se sentía en el viento negro. El capitán Giovanni da Capistrano no podía dejar de pensar en la ominosa advertencia de los espadachines de la noche. Las palabras del hombre resonaban en su mente, como un eco que no se desvanecía: la elección será suya, pero el tiempo es un lujo que no tiene. Ahora, con los Alighieri acercándose a gran velocidad, el futuro de su barco y su tripulación parecía más incierto que nunca. Alessio, su fiel primer oficial, se acercó con paso firme, su rostro tenso por la situación. «Capitán, la nave enemiga se acerca rápidamente. La insignia es clara, son los Alighieri, una de las flotas más temidas en estos mares». Giovanni asintió, su mirada fija en la silueta del barco que se aproximaba. Sabía que los Alighieri no eran enemigos que se enfrentaran a la ligera. Su reputación les precedía, conocidos tanto por su destreza en el combate como por su astucia en la diplomacia. «¿Cuántos hombres tiene su tripulación?», preguntó Giovanni, sin apartar la vista del barco enemigo. «Calculamos unos 120 hombres. Todos entrenados en el arte de la guerra», respondió Alessio. «Si quieren abordarnos, debemos prepararnos para lo peor». Giovanni pensó por un momento. Sabía que, aunque el viento negro tenía una tripulación leal y valiente, no sería fácil enfrentarse a los Alighieri, cuya flota era conocida por su disciplina y capacidad para luchar en el mar. No podía permitirse una derrota, pero también sabía que un enfrentamiento directo podría ser devastador para ambos bandos. «No vamos a pelear, Alessio», dijo Giovanni, de manera firme, aunque sus palabras no dejaban de ser sorprendentes. «Este no es el momento de una batalla. Vamos a averiguar qué quieren». El viento negro comenzó a maniobrar, acercándose lentamente al barco de los Alighieri. Mientras las velas se ajustaban para evitar una confrontación inmediata, Giovanni observaba a los hombres de la otra nave. Estaban preparados para lo que fuera, pero su capitán sabía que era hora de negociar, no de luchar. A medida que los barcos se alineaban, un silbido atravesó el aire, un mensaje claro.
Una lancha se descolgó del costado de la nave de los Alighieri y comenzó a avanzar hacia el viento negro. Giovanni no dudó. Decidió recibir a los emisarios personalmente. Sabía que un líder debe estar dispuesto a dar el primer paso cuando se trata de alianzas o confrontaciones. En la cubierta del viento negro, la tripulación se mantenía alerta, pero Giovanni podía sentir la ansiedad en el aire. Todo el mundo sabía que las decisiones que se tomarían en ese momento definirían el curso de la tripulación, y posiblemente el futuro de la nave misma. La lancha llegó, y de ella desembarcó un hombre alto, de porte elegante y semblante grave. Llevaba un uniforme oscuro con bordados dorados que indicaban su rango, y una espada, más como símbolo de su estatus que como herramienta de combate. Giovanni lo observó detenidamente mientras el hombre se acercaba. «Capitán Giovanni da Capistrano», dijo el hombre con voz profunda, haciendo una ligera reverencia. «Me presento ante usted como representante de la familia Alighieri». Mi nombre es Vittorio Alighieri. Giovanni se inclinó ligeramente, reconociendo el nombre que lo precedía. Los Alighieri, una familia con una red de influencias que abarcaba desde la política hasta el comercio, eran conocidos tanto por sus riquezas como por su ambición. Si estaban aquí, era por algo más que un simple asalto. Señor Alighieri, es un honor conocerlo. Pero debo preguntar, ¿qué los trae a nuestras aguas? No solemos aceptar visitas de esta naturaleza sin conocer primero sus intenciones, respondió Giovanni con firmeza, aunque con una diplomacia que solo un capitán experimentado podía emplear. Vittorio sonrió, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. Su fama lo precede, capitán. No venimos a hacerle daño. Al contrario, venimos a hacerle una propuesta que podría ser de su interés. Giovanni se cruzó de brazos, intrigado pero cauteloso. ¿Una propuesta? Sí, respondió Vittorio, su tono ahora más serio. Sabemos que ha tenido encuentros recientes con los espadachines de la noche. La información que tienen sobre usted y sus movimientos es valiosa, pero no es completa. Nosotros, los Alighieri, tenemos información sobre una amenaza aún mayor. Algo que podría cambiar el equilibrio de poder en estos mares. Giovanni levantó una ceja. ¿Y por qué debería confiar en ustedes? ¿Qué me asegura que no buscan manipularme en su propio beneficio? Una excelente pregunta, dijo Vittorio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque si no actuamos juntos, todos seremos consumidos por lo que se avecina. Este no es un juego de poder común. Los espadachines de la noche no son más que piezas en un tablero mucho más grande, y sus intenciones no son solo sobre el control de los mares. Se trata de algo mucho más oscuro. Giovanni sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. El concepto de una amenaza mayor ya lo había inquietado cuando los espadachines de la noche lo habían mencionado. Ahora, los Alighieri parecían estar insinuando lo mismo, aunque su tono era mucho más directo. ¿Y qué es lo que ustedes proponen?, preguntó Giovanni, decidido a llegar al fondo del asunto. Lo que proponemos es una alianza. Juntos, podemos desbaratar los planes de quienes buscan desestabilizar estas aguas. Nosotros tenemos los recursos, la información y los contactos. Usted, capitán, tiene el liderazgo y la valentía que se necesita para llevar esto a cabo. Unidos, podríamos hacer frente a los espadachines de la noche y a lo que se avecina. Giovanni reflexionó un momento. El deseo de proteger a su tripulación y su barco era fuerte, pero algo en la oferta de los Alighieri no le daba confianza. No podía ignorar la sensación de que esta alianza podría ser más peligrosa de lo que parecía a primera vista. Lo pensaré, dijo Giovanni finalmente, sin comprometerse completamente, pero tampoco rechazando la oferta de inmediato. Pero tenga en cuenta que no tomo decisiones a la ligera. Habrá condiciones si aceptamos trabajar juntos. Vittorio asintió, como si ya esperara esa respuesta. Por supuesto, capitán. Como se debe. Estaremos esperando su decisión. Pero recuerde, el tiempo es un lujo que no tenemos. Con esas palabras, Vittorio Alighieri dio la vuelta y regresó a su barco, dejando a Giovanni con más preguntas que respuestas. La amenaza era clara, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Podía confiar en los Alighieri? Giovanni había sido confrontado con una elección difícil. Aliarse con los Alighieri, conocidos por su astucia y ambición, o enfrentarse a ellos y seguir luchando por su independencia.
Lo que parecía ser una oferta de ayuda podría convertirse en una trampa mortal. Mientras el viento negro navegaba hacia aguas aún más inciertas, Giovanni sabía que las decisiones que tomarían los próximos días podrían sellar el destino de todos a bordo. La guerra no solo era una cuestión de espadas, sino también de alianzas, traiciones y secretos ocultos en las sombras. Capítulo 9. El dilema de la confianza. El viento azotaba con fuerza el viento negro, haciendo que las velas del barco se inflaran y crujieran bajo su presión. Giovanni se mantenía firme en la cubierta, mirando al horizonte mientras meditaba en las palabras del emisario Alighieri. A lo lejos, las luces de la costa comenzaban a aparecer, una franja tenue de tierra que sugería la proximidad a su próximo destino. Sin embargo, nada en ese paisaje le parecía menos acogedor que la propuesta de los Alighieri. Alessio, su primer oficial, se acercó con cautela. No era difícil leer la preocupación en su rostro. La relación entre Giovanni y sus hombres siempre había sido sólida, basada en la confianza y en una lealtad que había sido forjada en numerosas batallas. Pero incluso Alessio, tan fiel como siempre, no podía ocultar sus dudas sobre la alianza que los Alighieri proponían. «Capitán, ¿ha decidido ya qué haremos?» Los hombres comienzan a murmurar. «Algunos temen que estemos entrando en aguas peligrosas», dijo Alessio, mirando alrededor como si esperara que alguien los estuviera observando. Giovanni giró hacia él, sus ojos llenos de determinación. Lo sé, Alessio. Lo sé. Y entiendo sus preocupaciones. Pero los Alighieri no son como cualquier otra tripulación. Puedo sentirlo. Tienen información, algo que podría ser crucial. Sin embargo, no podemos actuar a ciegas. No les debo nada. Ellos tienen sus propios intereses, y no debemos ignorar lo que está en juego. Alessio frunció el ceño, observando el mar embravecido mientras pensaba en las implicaciones de sus palabras. Entonces, ¿qué hará, capitán? ¿Los aceptamos o seguimos nuestro propio camino? Giovanni caminó unos pasos, reflexionando profundamente. La oferta de los Alighieri parecía tentadora, casi demasiado perfecta para ser cierta. Una alianza con ellos significaba acceso a información crucial y recursos, pero también implicaba estar atado a sus juegos políticos. ¿Podía realmente confiar en ellos? Mientras pensaba, un hombre de la tripulación se acercó rápidamente, interrumpiendo sus pensamientos. Era un joven marinero que Giovanni había conocido desde el comienzo de su viaje. Su rostro estaba pálido, y el miedo era evidente en sus ojos. «Capitán, hay algo que debe ver». «Es urgente», dijo el marinero, respirando entrecortadamente. Giovanni no tardó en responder, su instinto de líder siempre alerta. «¿Qué ocurre?» El marinero se apresuró a explicar. «Un grupo de nuestros hombres ha desaparecido. Nadie los ha visto desde ayer por la noche. Pensamos que se habían escapado, pero...» Giovanni frunció el ceño y miró a Alessio, que ya había comprendido la gravedad de la situación. No podía ignorar que algo extraño estaba ocurriendo a bordo del Viento Negro. Aunque las desapariciones no eran inusuales en el mar, las circunstancias eran diferentes esta vez. Podría tratarse de una simple deserción, o tal vez algo mucho más siniestro. «Reúnan a todos los hombres. Debemos buscar respuestas», ordenó Giovanni, antes de volver a mirar al horizonte. Las palabras de los Alighieri resonaban nuevamente en su mente. «El tiempo es un lujo que no tenemos». ¿Era esta desaparición un signo de lo que se avecinaba? ¿Y quién, exactamente, estaba jugando a este juego con ellos? La búsqueda no se hizo esperar. Giovanni, acompañado por Alessio y varios hombres de confianza, recorrió cada rincón del barco, desde las bodegas más oscuras hasta los puntos más altos de la nave. Nada parecía fuera de lugar, pero el sentimiento de inquietud era palpable. La tripulación comenzó a murmurar aún más, temerosos de que algo oculto estuviera sucediendo. Horas pasaron sin resultados claros. El viento aumentaba su intensidad, y la noche se estaba acercando rápidamente. La sensación de que algo grande estaba por ocurrir se apoderaba de Giovanni y de toda la tripulación. En un último intento, Giovanni decidió interrogar a los pocos hombres que habían estado de guardia la noche anterior. Uno de ellos, un marinero experimentado llamado Lázaro, accedió a hablar. Su rostro estaba tenso, y su mirada evitaba los ojos de Giovanni. «Capitán, no sé qué ocurrió. Estábamos en nuestras rondas, todo parecía normal, hasta que escuchamos ruidos extraños en la bodega. Fui a investigar,
pero cuando llegué allí, vi una sombra. No era de nadie que conociera. Era algo extraño. No pude ver bien, pero algo me decía que no debía acercarme. No quiero dar detalles porque sé que no me creerá. Giovanni le dirigió una mirada fija, reconociendo que Lázaro no parecía mentir. Algo estaba ocurriendo en la bodega, algo que no podía ser ignorado. ¿Y qué más? Alguien más vio lo mismo. Lázaro dudó por un momento antes de responder, su voz apenas un susurro. Los hombres que desaparecieron estaban cerca de la bodega, capitán. Nadie los vio salir de allí. El corazón de Giovanni dio un vuelco. Sabía que debía investigar a fondo. No solo estaba enfrentando la amenaza externa de los Alighieri y los espadachines de la noche, sino que ahora también tenía que lidiar con algo mucho más cercano y peligroso, una posible traición en su propio barco. «Vamos a la bodega», ordenó Giovanni de inmediato, sabiendo que no había tiempo que perder. La tripulación se reunió, y juntos descendieron a las bodegas del Viento Negro. El aire era denso, pesado, y el silencio reinaba en el lugar. A medida que se acercaban a la entrada de la bodega, Giovanni podía sentir la tensión aumentar, como si algo o alguien estuviera observándolos. Cuando llegaron a la puerta de la bodega, Giovanni dio la señal de que se abriera. El crujido de la madera fue lo único que se oyó, y cuando entraron, todos se detuvieron en seco. Algo estaba allí, en la penumbra, esperando. De repente, un sonido bajo y gutural resonó en la bodega, como un susurro que provenía de las sombras. Giovanni frunció el ceño, su mano instintivamente cerrándose en torno a la empuñadura de su espada. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz firme, exigiendo respuestas. La oscuridad se mantuvo en silencio, y entonces, una figura emergió de las sombras. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Giovanni no pudo evitar la sensación de que había algo sobrenatural en esa presencia, algo que iba más allá de lo que había imaginado. «Capitán Giovanni, me alegra finalmente encontrarte», dijo la figura, con una voz suave pero cargada de una amenaza palpable. Giovanni apretó los dientes, sabiendo que este encuentro no era una coincidencia. Algo mucho más grande estaba sucediendo, y ahora, sin lugar a dudas, las cartas estaban sobre la mesa. La confrontación con la misteriosa figura en la bodega marcó un punto de inflexión en la travesía del Viento Negro. Las desapariciones, las sombras en la oscuridad y la amenaza cada vez más palpable de los Alighieri y los espadachines de la noche dejaban claro que el peligro no solo estaba en el mar, sino también en las entrañas del propio barco. Giovanni debía tomar decisiones difíciles, con el tiempo como su enemigo más implacable. El futuro de su tripulación y su nave dependían de lo que ocurriera en los próximos días. Capítulo 10. La amenaza interna. La tensión en la bodega se mantuvo suspendida en el aire, espesa como una niebla. La figura que apareció de las sombras parecía más una aparición que un ser humano. Su presencia, envuelta en misterio, parecía desafiar la lógica, y Giovanni se dio cuenta de inmediato de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo a bordo del Viento Negro. No era una mera coincidencia que sus hombres desaparecieran cerca de la bodega, ni que esa figura misteriosa hubiera emergido justo en el momento en que él comenzaba a dudar de la lealtad de su tripulación. Giovanni dio un paso adelante, sus ojos fijos en la figura que, aunque cubierta en sombras, emanaba una especie de aura inquietante. «¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres?», preguntó Giovanni con voz firme, pero en su interior la incertidumbre crecía. No solo estaba enfrentando la amenaza de los Alighieri, sino que ahora se le presentaba un nuevo enemigo, uno que operaba desde las entrañas mismas de su nave. La figura permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando la situación, y luego, con voz suave pero penetrante, respondió: «No soy un enemigo, capitán Giovanni. Soy un aliado, si es que decides escucharme». Giovanni frunció el ceño. La frase no lo tranquilizó en absoluto. ¿Cómo podía confiar en alguien que se presentaba de esa manera? La posibilidad de una traición interna estaba cada vez más cerca de volverse una realidad tangible. «¿Aliado? ¿De qué estás hablando?», respondió Giovanni, manteniendo su distancia, pero sin bajar la guardia. Su mano seguía sobre la empuñadura de su espada, listo para defenderse si la situación lo requería. La figura dio un paso hacia él, esta vez permitiendo que la luz de una linterna cercana iluminara parcialmente su rostro. Era un hombre, de unos 40 años, de mirada intensa y cabello oscuro, ligeramente despeinado. Tenía una expresión calmada,
casi indiferente ante la amenaza palpable que representaba la situación. Lo que estoy diciendo, capitán, es que estamos en la misma lucha, aunque no lo sepas. Mi nombre es Elio. Y tú y yo, como lo ves, estamos atrapados en una red de intereses mayores. Los Alighieri no son los únicos que buscan el control del mar y de las rutas comerciales. Hay otros, más poderosos, que ya han puesto sus ojos en el viento negro. Giovanni lo miró fijamente, buscando cualquier signo de engaño, pero Elio parecía estar diciendo la verdad, o al menos no parecía tener miedo de las consecuencias de sus palabras. ¿Qué clase de red de intereses es esa? ¿Y por qué aparecer ahora, justo cuando mis hombres desaparecen y el caos comienza a cernirse sobre la tripulación? Replicó Giovanni, su paciencia agotándose. Elio hizo una pausa, como si estuviera evaluando cómo dar una respuesta que Giovanni pudiera entender. Luego, con una mirada más seria, dijo: «Porque no eres el único que sabe lo que está pasando, Giovanni. Los Alighieri están jugando su propio juego, pero hay fuerzas en el mar mucho más antiguas que ellos, más oscuras, que se han dado cuenta de lo que están intentando. Ellos no son más que una pieza de un tablero mucho más grande». Giovanni sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Elio parecían llenas de significado, pero aún así, el capitán no podía comprender la magnitud de lo que le decía. Había algo más, algo que se escapaba a su comprensión. Hablas en acertijos. No puedo confiar en nadie que hable de esa forma. ¿Dónde están mis hombres desaparecidos? ¿Sabes algo al respecto?, exigió Giovanni, su paciencia al límite. Elio pareció desconcertado por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Luego, su expresión se endureció. Están vivos, por ahora. Pero si no haces lo que te digo, no lo estarán por mucho más tiempo. Hay alguien a bordo del Viento Negro que está jugando con vidas humanas como si fueran fichas de ajedrez. No es uno de tus hombres, pero está operando entre ellos. Él tiene un plan, y tú no puedes permitir que continúe. La revelación dejó a Giovanni perplejo. ¿Un enemigo interno? Eso implicaba que no solo debía luchar contra los peligros externos, sino también contra una amenaza oculta en su propia tripulación. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Giovanni, su voz más baja, casi susurrante. Elio lo miró fijamente a los ojos, como si pudiera leer sus pensamientos. Porque yo también estoy siendo perseguido. Yo sé lo que está en juego. Y tú también lo sabrás, si decides confiar en mí. Los Alighieri, el Viento Negro, las desapariciones, todo está conectado. Pero no tenemos tiempo. Debes actuar ahora. Giovanni no podía negar que las palabras de Elio tenían sentido. La situación en el barco era cada vez más complicada, y si lo que decía Elio era cierto, el tiempo estaba en su contra. La tripulación comenzaba a desconfiar, y cada minuto que pasaba sin resolver los misterios a bordo solo aumentaba la tensión. ¿Qué propones?, preguntó Giovanni, finalmente dispuesto a escuchar. Elio asintió con determinación. Debemos encontrar al traidor, y rápido. Hay que ganar tiempo y ganarnos la confianza de los hombres. Mientras tanto, tendré que intervenir directamente con los Alighieri. Si no lo hacemos, nos aplastarán. Giovanni miró a su alrededor, a la tripulación que seguía observando desde el borde de la bodega. La situación había cambiado por completo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de desmantelar una conspiración que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Elio, si lo que dices es cierto, y hay un traidor entre mis hombres, te daré una oportunidad. Pero no olvides, si esto es una trampa, te haré pagar por ello. Elio sonrió, aunque su sonrisa era sombría. No te preocupes, capitán. Lo que se juega aquí es mucho más grande que nuestras vidas. Y si logramos salir de esta, te prometo que no volverás a ver a un enemigo tan peligroso como este. El diálogo quedó suspendido en el aire, mientras Giovanni procesaba la gravedad de la situación. Sabía que Elio tenía razón. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todavía quedaba mucho por descubrir. En ese momento, Giovanni entendió que el destino de su barco, su tripulación, y quizás incluso su propia vida, dependía de las decisiones que tomarían los próximos días. La amenaza interna dentro del Viento Negro comenzaba a tomar forma. La traición ya no era una posibilidad, sino una realidad palpable. Los Alighieri y otros intereses más oscuros acechaban en las sombras,
Y Giovanni tenía que ser más astuto que nunca para proteger a su tripulación y descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero las palabras de Elio resonaban en su mente. Si no actuamos ahora, todo estará perdido. Capítulo 11. La sombra del traidor. La noche había caído en el viento negro con la misma pesadez que se sentía en el aire desde que la figura de Elio apareció en la bodega. Giovanni, aunque desconfiado, no pudo evitar reconocer que las palabras del misterioso hombre resonaban con un poder inquietante. Algo estaba ocurriendo a bordo que él no podía controlar. Algo que amenazaba con destruir todo lo que había trabajado para lograr. A la mañana siguiente, Giovanni reunió a su tripulación en cubierta. La luz del sol apenas iluminaba las caras de sus hombres, que estaban visiblemente tensos y desconcertados. La desaparición de varios de ellos y la creciente desconfianza habían dejado una marca indeleble en el ambiente. Los murmullos de traición se escuchaban en cada rincón del barco. Giovanni, de pie frente a ellos, miró uno a uno a los hombres que lo seguían desde hacía años. ¿Podía confiar en alguno de ellos? Sabía que la lealtad se había puesto a prueba, pero ahora, con la posibilidad de que hubiera un traidor en medio de ellos, la situación se volvía cada vez más peligrosa. Amigos, comenzó Giovanni, su voz firme y grave. Hay algo que no comprendo del todo. Mis hombres han desaparecido, y no es la primera vez. Cada vez que estamos cerca de un desafío, alguien desaparece, alguien traiciona nuestra causa, nuestra confianza. Estoy aquí para deciros que esto se acaba hoy. Quien sea que esté traicionando a la tripulación, esta será su última oportunidad de esconderse entre nosotros. Hubo un murmullo entre los hombres, algunos nerviosos, otros alzando la mirada, tratando de comprender las palabras del capitán. Giovanni no podía ver claramente quién podría ser el traidor, pero algo en su estómago le decía que no todo era como parecía. Fue entonces cuando Elio se acercó al capitán. Sus pasos eran rápidos, su expresión decidida. Aunque Giovanni había decidido darle una oportunidad, no podía dejar de sentir que había algo que no terminaba de encajar en su historia. Aún así, Elio no parecía ser el tipo de persona que actuara sin un propósito claro. Capitán, dijo Elio en voz baja, mirando con discreción a la tripulación que ahora los rodeaba. El tiempo se agota. Si no hacemos algo pronto, las desapariciones continuarán, y los Alighieri no se quedarán quietos. Necesitamos actuar con rapidez. Giovanni asintió lentamente. Sé que las cosas no están bien, pero lo que dices sobre un traidor, sobre las intenciones ocultas en el barco, eso es algo que aún no puedo comprender por completo. ¿De verdad crees que hay alguien en mi tripulación que está vendiéndonos? Elio lo miró directamente a los ojos, como si le estuviera transmitiendo una verdad incómoda que Giovanni debía aceptar. No es una cuestión de creencias, capitán. Es una cuestión de hechos. Mientras más tiempo pase sin que lo hagas, el traidor se irá haciendo más fuerte y difícil de identificar. Tienes que actuar antes de que todos estemos atrapados en su juego. Con esas palabras, Elio se retiró y dejó a Giovanni sumido en sus pensamientos. Tenía que hacer algo, pero el problema radicaba en que no sabía por dónde empezar. No podía acusar a alguien sin pruebas. Aún así, las desapariciones, los rumores y las tensiones entre la tripulación ya estaban más que claras. ¿Cómo identificar al culpable sin caer en la paranoia? Esa noche, Giovanni decidió no dormir. Se apostó en la cubierta, vigilando a sus hombres, observando sus movimientos, sus comportamientos. Sabía que alguien en el barco tenía que ser el responsable, pero no podía arriesgarse a equivocarse. El miedo a la traición estaba a punto de desbordarse. A lo lejos, vio a dos de sus hombres hablando en voz baja. Parecían discutir acaloradamente, pero Giovanni no pudo escuchar las palabras. Era extraño. Un susurro de desconfianza surgió en su interior. No estaba seguro de qué estaban diciendo, pero algo en su postura no le pareció natural. Decidió seguirlos discretamente. A medida que se adentraban en la oscuridad del barco, Giovanni notó que sus pasos se aligeraban, casi como si intentaran evitar ser detectados. La sombra de la duda se cernió sobre él. ¿Qué estaban ocultando? ¿Estaban tramando algo en su contra? Con habilidad, Giovanni se acercó sin ser visto. Observó cómo se detenían cerca de la bodega, en una zona de menor circulación. El corazón de Giovanni latió más rápido. De repente, vio como uno de los hombres, un marinero de rostro sombrío, entregaba un pequeño paquete a su compañero.
Giovanni estaba tan cerca que pudo ver que el paquete contenía algo más que simple comida o suministros. Parecía ser un pequeño mapa. Sin hacer ruido, Giovanni retrocedió, alejándose de la escena sin ser detectado. Necesitaba procesar lo que acababa de ver. Un mapa. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso estaban planeando un escape? ¿Había algo más detrás de las desapariciones? Regresó a su camarote, donde Elio lo esperaba. Su rostro mostraba una expresión de urgencia, como si supiera exactamente qué había presenciado Giovanni. Elio, comenzó Giovanni, con la voz baja y temblorosa, he visto algo extraño. 2 de mis hombres estaban en la bodega, intercambiando algo que no parecía correcto. Un paquete. Un mapa. Elio lo miró fijamente, como si ya lo supiera. Sabía que no tardarías en verlo. El traidor ya está moviéndose. Probablemente está buscando una forma de escapar antes de que lo descubras. Giovanni se levantó bruscamente de su silla, su mente trabajando rápidamente. No podía dejar que esto fuera solo una sospecha. Necesitaba pruebas. Necesitaba actuar antes de que el traidor se moviera más. Voy a hablar con esos hombres, dijo Giovanni, su voz más decidida que nunca. Voy a confrontarlos antes de que tengamos una crisis a bordo. Elio lo detuvo con una mano en el hombro. No te preocupes, capitán. Hacerlo sin saber más podría alertar al traidor. Tienes que ser más inteligente. Debemos jugar al mismo juego, pero con una ventaja. Si no, estarás jugando con fuego. Giovanni lo miró por un momento, tomando en cuenta sus palabras. El tiempo ya no estaba de su lado. Sin embargo, Elio tenía razón, debía actuar con cautela y no mostrar sus cartas demasiado pronto. Mientras la noche continuaba, Giovanni se dio cuenta de algo fundamental, estaba rodeado de sombras. Y en ese juego de luces y oscuridad, él debía ser el que controlara el destino del viento negro. La amenaza del traidor comenzaba a ser cada vez más evidente. Giovanni sabía que debía tomar decisiones rápidas, pero también sabía que la desconfianza podría ser su peor enemigo. El peligro acechaba desde dentro, y las piezas del rompecabezas empezaban a encajar lentamente. ¿Podría Giovanni detener al traidor antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 12. La trampa. El sol apenas comenzaba a alzarse sobre el horizonte, cubriendo la costa con sus primeros rayos, cuando Giovanni sintió que la presión del peso sobre sus hombros aumentaba. No podía dejar que la tripulación supiera lo que estaba sospechando. Cualquier error podría ser fatal. Algo que había aprendido a lo largo de los años como capitán era que no podía mostrar debilidad, ni siquiera ante los hombres más cercanos a él. Las desapariciones, las tensiones y la creciente paranoia habían calado profundamente en su tripulación, y ahora el traidor tenía que ser detenido, pero Giovanni no podía actuar a la ligera. A lo lejos, vio a los hombres encargados del mantenimiento del barco, que seguían sus quehaceres con la misma rutina de siempre, aunque ahora, en su mente, cada acción parecía cargada de sospecha. Esa mañana, Giovanni reunió a su primer oficial, un hombre robusto llamado Marco, quien también era su mano derecha en muchas de las operaciones más delicadas. Sabía que podía confiar en él, pero el peso de la situación no le daba respiro. Marco, dijo Giovanni mientras los dos caminaban por la cubierta, hay algo que no encaja en esta tripulación. No solo las desapariciones, ni los susurros entre los hombres, sino todo esto, las conversaciones que escucho, la forma en que se miran entre sí. Hay alguien en quien no puedo confiar, y siento que el peligro está mucho más cerca de lo que parece. Marco, siempre serio y calculador, observó con atención a su capitán. Lo he notado, capitán. No soy un tonto, y no creo que haya sido solo el azar el que haya hecho que ciertos hombres desaparecieran. Quizá estemos tratando con algo más grande. Pero como bien dice, tenemos que tener cuidado. La paranoia puede llevarnos a decisiones apresuradas. Giovanni asintió, reconociendo la validez de las palabras de su oficial. Pero sabía que no podía esperar más. El traidor tenía que ser encontrado, y la única forma de hacerlo era rodearlo, forzarlo a cometer un error. Ayer vi algo, Marco, continuó Giovanni, con voz más baja, un par de hombres intercambiando algo en la bodega. No pude oírlos claramente, pero vi el paquete. Un mapa. Ellos están planeando algo, y yo voy a hacer lo que sea necesario para desmantelar sus planes. Marco levantó una ceja,
sorprendido. ¿Un mapa? ¿Qué significa eso? Están buscando algo fuera de bordo. Giovanni se quedó pensativo. Eso es lo que necesito averiguar. Hoy, más que nunca, no podemos permitir que el traidor gane terreno. Vamos a crear una trampa para atrapar al culpable. La idea de la trampa no era nueva, pero Giovanni sabía que debía ser hábil. No podía ir de frente, no sin pruebas sólidas. De hecho, la clave para descubrir al traidor residía en aprovechar su propia ambición y las tensiones que se habían creado entre los hombres. Decidieron trazar un plan sencillo pero eficaz. Giovanni optaría por dejar que las tensiones entre sus hombres llegaran a un punto de ebullición. Sabía que, cuando la oportunidad se presentara, el traidor no podría resistir la tentación de actuar. Pasaron horas con los hombres haciendo su trabajo sin más intervenciones. Giovanni observaba con atención, a veces cruzando miradas con Elio, quien parecía tan inquieto como él. El misterio del mapa seguía sin resolverse, pero el capitán estaba decidido a hacer que la verdad saliera a la luz. Finalmente, el plan comenzó a dar sus frutos. A medida que avanzaba la tarde, Giovanni vio como dos hombres, Martín y Andrés, se acercaban al mismo lugar que antes, cerca de la bodega. Al principio, parecían distraídos, hablando de algo sin importancia. Sin embargo, Giovanni percibió que se trataba de una conversación ensayada, una cortina de humo para disimular su verdadera intención. Giovanni se acercó sigilosamente, decidido a interceptarlos antes de que pudieran completar su maniobra. Marco, al ver al capitán en movimiento, lo siguió a la distancia, sin ser visto. En ese momento, Giovanni sabía que estaba a punto de develar algo que podría cambiar todo. Los hombres llegaron a un punto en la cubierta donde, desde un pequeño rincón, parecían entregarse algo en silencio. Giovanni apenas pudo escuchar sus palabras, pero lo que sí vio claramente fue el paquete. Un mapa. El mismo mapa que había visto en manos de los dos hombres la noche anterior. Con paso firme, Giovanni se acercó, lanzándose hacia ellos en un movimiento rápido, atrapando a Martín por el brazo antes de que pudiera esconder el paquete. «Deténganse», ordenó Giovanni con voz firme, haciendo que ambos hombres se congelaran al instante. Martín, el más joven de los dos, trató de disimular su miedo, pero no pudo evitar temblar. Andrés, por su parte, ya había sacado una daga pequeña, aunque la había dejado caer rápidamente al ver que Giovanni lo había sorprendido. «¿Qué es esto?», preguntó Giovanni, sujetando el paquete con fuerza. «¿Por qué estáis escondiendo este mapa?». Los dos hombres se miraron entre sí, y en ese momento, Giovanni entendió que había llegado al corazón del asunto. Andrés, el más calculador de los dos, fue el primero en hablar, aunque su tono era de resignación. «Capitán, no es lo que parece. No mientas. Dime qué es lo que está pasando en este barco ahora mismo. ¿Quién está detrás de todo esto?». Martín con cara de pavor intervino balbuceando. «Capitán, nosotros no queríamos». Pero antes de que pudiera continuar, Andrés lo calló con una mirada severa. Se acercó a Giovanni y en un susurro, le dijo: «Hay un hombre en este barco que nos está manipulando. No podemos seguir con esto. Pero no somos los únicos que estamos involucrados. Hay más. El traidor no somos nosotros. No puedes confiar en todos los que ves aquí». Giovanni quedó perplejo. «¿A quién te refieres?». Antes de que Andrés pudiera dar una respuesta clara, un grito proveniente de la cubierta de arriba los interrumpió, como si alguien quisiera alejar su atención de la conversación. La trampa había funcionado, pero el peligro seguía acechando. Algo más grande, más oscuro, estaba ocurriendo en el viento negro. El mapa había sido la clave, pero ahora la situación era mucho más compleja. Los hombres atrapados no eran los verdaderos traidores, sino piezas dentro de un rompecabezas más grande. Giovanni se dio cuenta de que, al descubrir un traidor, había abierto las puertas a un peligro mucho mayor. Algo oscuro y peligroso se estaba fraguando en las sombras, y su deber era enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 13. La conspiración desvelada. El grito proveniente de la cubierta superior retumbó como un eco en el aire, interrumpiendo la tensa conversación entre Giovanni, Martín y Andrés. El capitán, aún sujetando el mapa, miró a sus hombres con una expresión severa. Algo no estaba bien. El tono del grito no era solo de alarma, sino también de pavor, y por la urgencia en sus voces, no era algo que pudiera ignorarse.
Capitan alla riba. Gritó uno de los vigías que se encontraba en la vigía. Giovanni no necesitaba más que ese llamado. Con un rápido movimiento, despojó a Martín de su arma y ordenó a Marco que lo custodiara mientras subía a la cubierta. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las nubes grises, dejando una atmósfera pesada, cargada de tensión. La tripulación ya se había reunido, murmurando entre sí, mirando hacia el horizonte, donde una oscuridad inusitada se extendía. Giovanni subió a la cubierta con rapidez, seguido de cerca por Marco, y fue recibido por la mirada preocupada de todos. Allí, en el centro de la cubierta, uno de los hombres, el timonel, señalaba frenéticamente el horizonte. Capitán Meyer. Una sombra. Una nave. Gritó el timonel, apuntando hacia el mar. Giovanni entrecerró los ojos y dirigió su mirada hacia el mar en la dirección indicada. Al principio, no vio nada fuera de lo común, pero cuando el barco comenzó a navegar hacia un área más abierta, las sombras comenzaron a tomar forma. Una silueta oscura, casi fantasmagórica, se levantaba sobre las olas, acercándose lentamente hacia ellos. Giovanni se adelantó, sus pasos seguros, y con una calma imperturbable, comenzó a ordenar al resto de la tripulación que se preparara para cualquier eventualidad. No hay tiempo para dudas. Armas listas. Todo el mundo a sus puestos. Gritó con autoridad, y la tripulación, aunque visiblemente nerviosa, obedeció al instante. Las velas fueron ajustadas, y los cañones fueron cargados, pero nadie parecía estar preparado para lo que estaba por llegar. En ese momento, Marco se acercó rápidamente a Giovanni con una expresión grave. «Capitán, hay algo extraño en todo esto. Esas velas, la forma en que se desplazan, no es una nave común. No parece que vayan con la corriente». Giovanni asintió lentamente, dándose cuenta de que su compañero tenía razón. Esa nave no se movía con la inercia del viento, ni de una manera que siguiera los patrones naturales. Había algo deliberado en su movimiento, algo que indicaba que su llegada no era fortuita. A medida que la distancia entre ambos barcos se reducía, la figura de la nave se fue clarificando, y Giovanni pudo ver que era una embarcación de proporciones imponentes, con velas negras y una estructura que le era extrañamente familiar. Recordó haberla visto en viejas leyendas, en los relatos que contaban los viejos marineros acerca de barcos fantasma que recorrían los mares durante la noche, barcos que traían consigo la muerte y la destrucción. La ansiedad se apoderó de él, pero mantuvo su compostura. Mantén la calma, Marco. No podemos ceder al miedo. Prepárate para lo peor. La tripulación estaba al borde del pánico, y Giovanni podía sentir cómo la atmósfera a bordo cambiaba, como si todos los hombres presentaran una leve sospecha de lo que se avecinaba. Los murmullos de los marineros se hicieron más fuertes, y algunos miraban al horizonte con ojos llenos de terror. Giovanni, con una mirada firme, trataba de calmar a todos, pero su intuición le decía que algo más grande estaba en marcha. Cuando la nave enemiga estuvo a tan solo una distancia de unas pocas centenas de metros, Giovanni vio a un hombre en la cubierta de la otra embarcación. Era alto, con una capa oscura ondeando al viento, y sus ojos, visibles a pesar de la distancia, reflejaban una calma aterradora. Era un rostro que Giovanni reconoció de inmediato. «Es él», murmuró Giovanni, mientras su corazón se aceleraba. El hombre de capa oscura era el Capitán Tormenta, un pirata temido y conocido por todos los mares, pero a quien se le daba por muerto. Muchos creían que había desaparecido años atrás en una batalla en alta mar, pero ahora, frente a ellos, parecía haber resurgido, trayendo consigo la sombra de la muerte. El Capitán Tormenta alzó una mano, como si estuviera saludando a Giovanni. En ese momento, un viento fuerte comenzó a soplar, llevando consigo una sensación de amenaza. La oscuridad del cielo se profundizó, y las olas golpeaban con más fuerza los costados del viento negro. «Preparen los canones», ordenó Giovanni con voz firme, a pesar del pánico que comenzaba a invadir su pecho. «No dejaré que nos derroten sin luchar». Con esa orden, la tripulación comenzó a preparar las armas, pero algo estaba por suceder que cambiaría el rumbo de todo. Desde la nave enemiga, una serie de cañonazos resonaron, y en un abrir y cerrar de ojos, el viento negro se vio envuelto en una lluvia de fuego. Los primeros cañonazos hicieron añicos parte de la cubierta, desintegrando algunos barriles de pólvora. El barco comenzó a tambalear, y la tripulación se dispersó, corriendo para cubrirse. Giovanni, a pesar de la tremenda explosión, se mantenía en su puesto,
observando los movimientos de la nave enemiga, esperando el momento adecuado. Marco se acercó a él, con el rostro cubierto de polvo, pero sin perder su compostura. «Capitán. No podemos seguir resistiendo mucho tiempo con este fuego constante», gritó, casi perdiendo la esperanza. Giovanni no respondió de inmediato. Se quedó mirando al hombre que, en la nave enemiga, observaba todo con calma. El Capitán Tormenta no era un simple enemigo, no era solo un pirata. Giovanni había oído hablar de él antes, pero ahora estaba claro que algo más grande y más oscuro estaba en marcha. Algo que superaba el alcance de cualquier batalla tradicional. Tiempos difíciles nos esperan, Marco. Pero no vamos a caer sin luchar. ¡Aguanta! ¡Aguanta!, gritó Giovanni, mientras observaba los barcos enemigos acercarse aún más, y el aire se llenaba de un olor a pólvora y sal. La verdadera batalla, sin embargo, estaba por comenzar, y Giovanni sabía que algo mucho más grande que una simple confrontación de barcos estaba en juego. El viento negro se enfrentaba no solo a un enemigo, sino a una conspiración aún por desvelarse por completo. El Capitán Tormenta había aparecido, y con su regreso, las sombras de la conspiración se acercaban más que nunca. Mientras las primeras explosiones sacudían la nave, Giovanni comprendió que su misión no solo era sobrevivir a la batalla, sino también descubrir los oscuros secretos que se ocultaban detrás de la figura de su enemigo. Pero, en ese momento, lo único que importaba era luchar con todo lo que quedaba de él y de su tripulación. El tiempo se agotaba. Capítulo 14. Enfrentamiento mortal. La oscuridad envolvía todo el entorno mientras el viento negro continuaba su lucha contra la nave del Capitán Tormenta, que ahora se encontraba a una distancia de apenas unos pocos metros. Las olas golpeaban con furia los costados del barco, pero el viento, a pesar de su fuerza, parecía ser manejado por las manos invisibles del destino, ya que las velas negras de la nave enemiga se mantenían intactas, desplazándose con una fluidez inquietante. El aire estaba cargado de pólvora, y la cubierta del viento negro comenzaba a arder en varios puntos, mientras los marineros corrían de un lado a otro intentando apagar las llamas y reforzar las defensas del barco. Giovanni, en pie y con la mirada fija en la nave enemiga, se mantenía calmado, pero su mente trabajaba sin descanso. «Tomen sus posiciones. Preparad los cañones, que no se detengan», ordenó con firmeza, pero su voz, aunque fuerte, mostraba el cansancio de un hombre que sabía que cada segundo contaba. A su lado, Marco y Andrés, con sus ojos llenos de determinación, se encargaban de coordinar a la tripulación. El ambiente se volvía más tenso con cada explosión, pero Giovanni no podía permitirse perder la calma. Sabía que la llegada del Capitán Tormenta significaba mucho más que una simple batalla entre piratas. Había algo en su regreso que resultaba aterradoramente inquietante. Desde la nave enemiga, una nueva descarga de fuego sacudió la cubierta del viento negro, y varios marineros cayeron al suelo, heridos o muertos. Giovanni apretó los dientes. No podía permitir que más hombres murieran en vano. «Devuelvanos el fuego. A toda máquina», gritó, y la tripulación, aunque temblorosa, respondió con decisión. Pero mientras Giovanni coordinaba el fuego, una sombra se movió rápidamente sobre la cubierta del viento negro. Un hombre encapuchado, con un paso ágil y silencioso, se deslizaba entre los marineros, como una serpiente en la oscuridad. Giovanni no lo vio llegar, pero Marco sí, y cuando el hombre se acercó al capitán, lo alcanzó con rapidez. «Cuidado, capitán», gritó Marco, pero fue demasiado tarde. El encapuchado desenfundó su espada con una velocidad sobrehumana y lanzó un ataque mortal hacia Giovanni. El capitán, con reflejos rápidos, esquivó el golpe a duras penas, pero el filo de la espada cortó parte de su chaqueta. El hombre encapuchado no era un simple asaltante. Su destreza en combate era impresionante, algo fuera de lo común. «Es uno de ellos», gritó Andrés, al ver la emblemática capa negra y la máscara que ocultaba el rostro del atacante. Los hombres de la tripulación rodearon al encapuchado, pero el enemigo, con una agilidad impresionante, se deshizo de los primeros ataques, desplazándose como si la gravedad no lo afectara. Su rapidez le permitió alcanzar nuevamente a Giovanni, quien estaba ahora completamente alerta, sabiendo que ese combate sería decisivo. Giovanni, con una mueca de esfuerzo, desenfundó su espada. Sabía que no podía perder tiempo en una lucha innecesaria. El combate se desató en la cubierta, y el ruido de espadas chocando llenó el aire.
Cada golpe resonaba con la tensión de una batalla a vida o muerte, mientras los hombres del Capitán Tormenta avanzaban, sin mostrar piedad. El encapuchado arremetió nuevamente contra Giovanni con una estocada mortal, pero el capitán reaccionó justo a tiempo, esquivando el golpe. La espada del atacante cortó el aire, y Giovanni, con un giro rápido, lo desarmó, haciéndole perder la espada. Sin embargo, en ese momento, otro de los hombres encapuchados apareció por detrás, apuntando a Giovanni con una pistola. Antes de que pudiera disparar, Marco se lanzó hacia él, derribando al atacante al suelo. La tripulación del Viento Negro se vio obligada a luchar con todas sus fuerzas para repeler el asalto. Pero a medida que los hombres del capitán enemigo se acercaban más, parecía que las posibilidades de supervivencia disminuían. La nave enemiga, con sus velas negras ondeando, avanzaba imparable, como si fuera la propia encarnación de la tormenta. El rugir de los cañones seguía resonando, pero el Viento Negro comenzaba a ceder, con más de la mitad de su tripulación caída o herida. «No podemos seguir mucho más tiempo», gritó Andrés, con una expresión de desesperación. «Estamos rodeados». Giovanni, sin embargo, no perdió la esperanza. Con una mirada resuelta, observó a la tripulación del Viento Negro. Aunque la situación era desesperada, aún quedaba una última oportunidad. El enemigo, confiado en su victoria, había subestimado la fuerza de voluntad de los hombres que luchaban bajo su mando. En un momento de claridad, Giovanni vio la posibilidad de dar un golpe final. Había una manera de escapar de la situación sin perder más hombres. Con la mente alerta y la adrenalina corriendo por sus venas, se acercó a Marco y Andrés. «Preparad el bote de escape. Vamos a sacar a los heridos», dijo, haciendo una señal para que todos comenzaran a retroceder hacia la parte trasera del barco, donde el bote aún estaba intacto. Pero antes de que pudieran reaccionar, el viento comenzó a soplar con más furia que nunca, y una tormenta, en su totalidad, se desató con violencia sobre el mar. «Es ahora o nunca», gritó Giovanni, mientras la nave enemiga comenzaba a tambalear. Un estruendoso trueno sacudió el cielo, y en ese preciso instante, Giovanni decidió que no huiría. El Viento Negro no se rendiría tan fácilmente. Así, con la tormenta rugiendo y la batalla a su alrededor, se lanzó de nuevo al frente, enfrentando al Capitán Tormenta y su tripulación. El cielo se llenó de rayos y el sonido del mar rugió aún más fuerte, mientras la oscuridad de la tormenta cubría todo, preparando el escenario para el enfrentamiento final. El combate había alcanzado su punto máximo. Giovanni había luchado con valentía y sin descanso, pero la tormenta y la furia de la batalla le habían dejado claro que la verdadera lucha estaba por venir. En ese momento, ya no solo luchaban por sus vidas, sino por el control de su destino. El Viento Negro se encontraba al borde del colapso, y el capitán sabía que solo una jugada arriesgada podría salvar a su tripulación. Capítulo 15. El último acto de valor. El Viento Negro había sido completamente rodeado. Las velas ennegrecidas de la nave enemiga brillaban bajo la tormenta, mientras el agua golpeaba sin cesar los costados del barco de Giovanni. La tormenta había desatado su furia total, el viento y la lluvia azotaban las caras de la tripulación, pero ni el viento ni el mar parecían capaces de apagar la llama de lucha que ardía en los corazones de los hombres del Viento Negro. Giovanni, empapado hasta los huesos, miraba con fiereza a la tripulación enemiga que se acercaba. Aunque las posibilidades de salir victoriosos parecían nulas, su determinación era más fuerte que nunca. En medio de la confusión y el rugir de las olas, el capitán reunió a los pocos hombres que aún quedaban de pie, entre ellos Marco, Andrés y algunos de los marineros más leales. Sabía que no podían escapar. La única forma de ganar era enfrentarse cara a cara con el Capitán Tormenta. «No hay vuelta atrás», gritó Giovanni, levantando su espada y mirando a su tripulación. «Nos enfrentaremos a ellos hasta el final. Por el Viento Negro, por nuestros hermanos caídos. Avancemos». Con esas palabras, la tripulación se armó de valor. A pesar de las heridas y el cansancio, los hombres se formaron para luchar, empapados por la tormenta pero decididos a luchar por su vida y honor. Mientras tanto, en la nave enemiga, el Capitán Tormenta observaba la escena desde su cubierta. Su mirada era fría y calculadora. Sabía que la tormenta estaba de su lado, y que Giovanni y su tripulación estaban al borde de la derrota. Sin embargo, algo en su corazón, tal vez el eco de una rivalidad no resuelta o el recuerdo de viejas batallas,
Le decía que aún no era el momento de acabar con el viento negro. Quería que Giovanni luchara hasta el final. Abrid fuego. Ordenó el capitán enemigo, con voz grave. Una nueva andanada de cañonazos se desató, y el sonido de la pólvora retumbó en el aire. Las primeras bolas de cañón impactaron cerca de la cubierta del viento negro, levantando grandes columnas de agua y escombros, mientras los hombres de Giovanni se aferraban a todo lo que podían para mantenerse firmes. Pero Giovanni, al ver el ataque, no dudó ni un instante. Con un rugido de furia, ordenó: «Preparad los cañones. Devuelvan el fuego». Con un esfuerzo titánico, la tripulación del viento negro logró responder al ataque enemigo, aunque el mar no les ayudaba. El agua que subía y bajaba, junto con la tormenta, dificultaba la puntería, pero no iban a rendirse. Las armas de ambos bandos comenzaron a intercambiar fuego con una furia que parecía igualar la del mar. En un momento de calma fugaz, Giovanni vislumbró la figura del capitán Tormenta en la distancia. El hombre estaba de pie en la proa de su barco, con una mirada desafiante, como si estuviera esperando el momento en que Giovanni cediera. Algo en su actitud indignaba profundamente al capitán del viento negro, y, sin pensarlo, Giovanni dio la orden. Preparen los canones de prow. A toda máquina. Vamos a destrozar su nave. Con ese grito, Giovanni lideró el ataque final. Los cañones dispararon con estrépito, enviando balas de hierro a través de la tormenta. En una acción imparable, los impactos hicieron mella en las velas de la nave enemiga, logrando hacer que una de ellas cayera al agua. La tripulación del viento negro celebró ese pequeño triunfo, pero sabían que el camino aún era largo. A medida que los dos barcos se acercaban cada vez más, las espadas comenzaron a brillar con la luz de los relámpagos. El combate cuerpo a cuerpo era inminente. Giovanni, con la espada en mano y el corazón acelerado, ordenó que se abordara la nave enemiga. La multitud de hombres, con gritos de guerra y el sonido de los tambores resonando en el aire, saltó de un barco al otro, desatando un enfrentamiento feroz y mortal. Los hombres del viento negro avanzaron con valentía, abriéndose paso entre los enemigos. Cada uno de ellos luchaba por su vida, por su honor y por la memoria de aquellos que ya no estaban. Giovanni, por su parte, no dejó de avanzar hacia el capitán Tormenta. Finalmente, al encontrarse cara a cara con su enemigo, el capitán del viento negro sintió que toda la lucha, toda la tormenta, había culminado en ese momento. Sus ojos se encontraron con los del hombre que había estado buscando durante tantos años, y en el aire flotaba una tensión indescriptible. El capitán Tormenta sonrió con una mezcla de respeto y desafío, como si supiera que el destino de ambos había llegado a su fin. ¿Estás listo para morir, Giovanni?, preguntó con voz grave. Giovanni no respondió, solo se lanzó al ataque con un rugido feroz. Las espadas chocaron en un estrépito metálico, y la lucha continuó en un torbellino de furia, sudor y sangre. Los dos hombres se movían con la rapidez de veteranos, sabiendo que solo uno de ellos podría sobrevivir. En medio del combate, una descarga de rayos iluminó el cielo, y fue como si el mismo universo estuviera presenciando el enfrentamiento. Los hombres seguían luchando con todo lo que tenían, pero la batalla estaba llegando a su fin. La tripulación del viento negro luchaba con valentía, pero los hombres del capitán Tormenta eran demasiados. Sin embargo, Giovanni, con una última ráfaga de energía, logró desarmar a su enemigo y lo derribó al suelo. Con la espada alzada, estuvo a punto de dar el golpe final, pero algo en su interior lo detuvo. Recordó a su tripulación, recordó a aquellos que habían muerto luchando a su lado. No quería ver más muerte. «¡Ríndete!», gritó Giovanni, con voz firme. «Este combate no es solo mío, es de todos los que lucharon en el viento negro». El capitán Tormenta miró a Giovanni por un largo momento. Su rostro estaba lleno de sudor y rabia, pero finalmente, con una sonrisa triste, levantó las manos en señal de rendición. Has ganado, Giovanni. Pero recuerda, esto no ha terminado. Siempre habrá tormentas en el horizonte. Y con esas palabras, el enemigo se rindió. La lucha había terminado. Giovanni miró a su alrededor, respirando profundamente. La tormenta estaba comenzando a calmarse. El viento negro había ganado, pero la victoria había sido costosa. La tripulación miró a su capitán con respeto, sabiendo que no solo había librado una batalla, sino que había enfrentado su destino con coraje. Aunque la tormenta se había calmado, sabían que el mar seguía siendo impredecible.
La verdadera victoria, sin embargo, no estaba solo en el combate, sino en la supervivencia, y en la voluntad inquebrantable de seguir luchando, sin importar cuán oscura fuera la tormenta. Gracias por escuchar este capítulo del Capitán Tormenta. Si te ha gustado la narración, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.